Buenas noches y bienvenidos una semana más a Mano a Mano. La entrevista de hoy va a estar centrada en la situación económica y sobre todo en la situación de aquellos que han optado por el autoempleo. Porque nuestro invitado de esta noche es el presidente de la Federación de Organizaciones de Profesionales, Autónomos y Emprendedores, más conocido como la OPA. Camilo Abietar, buenas noches. Buenas noches. Camilo, que lleva en el cargo de presidente desde 1999 y apenas hace un mes acaba de ser reelegido para 4 años más. Con tantos años de experiencia, Camilo, ¿se presentan todavía nuevos retos o ya se las sabe todas? No, quedan muchos retos, se ha avanzado mucho en estos años, pero todavía queda mucho por hacer. Hay que tener en cuenta que el colectivo del autónomo hemos sido un colectivo siempre olvidado, dejado de la mano de Dios, un colectivo que apenas teníamos derechos. Y en estos 23 años que llevamos trabajando desde OPA, pues han conseguido retos muy importantes y además reivindicaciones históricas. Hoy día el autónomo está en la agenda de todos los políticos, de toda la sociedad. El autónomo está siendo reconocido por la importancia que tiene ya como generador de riqueza, como también generador de empleo. Es decir, yo creo que se ha avanzado mucho, pero todavía queda mucho camino por recorrer para que el autónomo pueda tener esas mejoras sociales que disfrutan todos los colectivos. En estos tiempos de crisis, ¿los autónomos y los emprendedores han sido los grandes perjudicados? Sí, como siempre, el autónomo siempre ha sido el que ha padecido en sus propias carnes estas situaciones de crisis, pero no olvidemos que siempre ha sido el que ha tirado del carro y el que ha sacado al país adelante, y en esta ocasión también lo va a hacer. Pero para eso hace falta que verdaderamente las administraciones públicas y sobre todo los gobiernos apuesten por el colectivo del autónomo, pero que no apuesten solamente con una ley de emprendedores, que está muy bien, con medidas que pueden ayudar al emprendimiento, que están muy bien, pero hace falta 4 puntos principales para que este colectivo despegue y que pueda ayudar a que se reactive la economía. Primero, falta de financiación. Las empresas les falta financiación porque hoy día ni aun las pólizas de crédito que tienes a la hora de renovar te las renovan, ni las líneas de descuento. Y las empresas necesitan esa línea de financiación no solamente para poder ampliar, sino para mantener lo que ya tienen y poder salir adelante y pasar este bache. Segundo punto, la morosidad. Tenemos una morosidad que quien primero no cumple la ley de morosidad es la propia administración, porque la administración, dentro de la ley de morosidad, hay un plazo de 30 días para pagar y están pagando a un promedio de 145 y 150 días. Es decir, estamos financiando una administración cuando no podemos ni mantener nuestros propios negocios. Tercer punto, competencia desleal, la economía sumergida. No hay quien le ponga el cascabel al gato, pero porque no quiere la propia administración. Nosotros nos hemos brindado en numerosas ocasiones porque sabemos con nombres, apellidos y direcciones quién están ejerciendo esa actividad clandestina. Y aunque se denunciara, no serviría para nada. De hecho, nosotros estamos denunciándolo públicamente y queremos hacer un acuerdo con la administración para ayudar a inspeccionar y también que sancionen a esas personas que están haciendo tanto daño a nuestro colectivo. Pero claro, es mucho más fácil inspeccionar a un negocio que está abierto al público, donde en los últimos años se han triplicado las inspecciones a los autónomos. Ese es el tercer punto que estamos padeciendo. Y el cuarto, soportando pues un IVA desde luego muy elevado, que no va de acorde a la situación económica, que yo creo que no se debería de haber subido, sino haberlo rebajado, y que hubiese un cumplimiento de pago de IVA y de facturación tanto por los emisores como los receptores. Y desde luego ese es un tema muy importante. Menos mal que se ha conseguido, y ahora, porque era una de las reivindicaciones nuestras, y a partir del 1 de enero del 2014 los autónomos y las empresas no tendrán que pagar el IVA mientras tanto y cuanto no cobren la factura. Es decir, el IVA de caja, que durante tantos años lo veníamos reclamando.
Llega tarde, pero bienvenido sea, por lo menos es una medida más que va a dar también un poquito de oxígeno a nuestras empresas. ¿En qué consiste ese IVA de caja exactamente? Hasta ahora todas las empresas y los autónomos realizaban un trabajo, facturaban, llegaban el trimestre y tenían que hacer su liquidación de IVA de ese trimestre, hayan cobrado o no hayan cobrado las facturas. Es decir, es lamentable que encima que estás poniendo unos materiales, que pones tu trabajo, llega el trimestre, pagas un 21% de IVA y tú esa factura no la has cobrado, ni en muchos casos las vas a cobrar o Pero sabes será en cuándo el las vas caso a a lo cobrar. mejor de cuando se dan pagarés. No. Esto es la facturación diaria. Es decir, tú de todos los trabajos que realizas, emites tus facturas, todos los trimestres tienes que hacer la liquidación del IVA y todo el IVA que tú has facturado, tienes que pagar ese IVA a Hacienda, aunque no hayas cobrado las facturas. A partir del 1 de enero solamente pagarás el IVA de las facturas que hayas cobrado. Eso es el IVA de caja. En tanto y cuanto no cobres esa factura no tendrás que abonar el IVA. Por eso digo que también es un respiro, porque dada la situación, si tú sumas el poco trabajo que hay, el poco trabajo que haces, te ves negro para cobrarlo, e encima tienes que pagar un 21% a Hacienda de un trabajo que has realizado y no has cobrado, pues que venga Dios y lo vea. Además, usted también ha afirmado que otro de los problemas es que baja la facturación, suben impuestos y eso es un poco insostenible. Sí, la situación del autónomo hoy día es insostenible. De hecho, pues a principios de la crisis en España estábamos 3,5 millones de autónomos, hoy estamos 3,038,000. Es decir, medio millón de autónomos se han quedado en el camino, lo que supone a un promedio de 2 o 3 trabajadores unos con otros, estamos hablando de más de 1,5 millones de puestos de trabajo. Es decir, esta crisis se ha llevado para adelante pues mucho, y no solamente lo que se ha llevado, sino lo peor que nos tenemos es lo que queda todavía por llevarse, porque aquí se habla de recuperación, pero aquí no sabemos si se ha tocado fondo o no se ha tocado fondo. Tendremos que esperar a ver los resultados en el mes de enero, ver cómo van esas altas y esas bajas, pero me temo que nos tendremos que ir pues a marzo, abril, mayo, de cara al verano, para que se empiece a reactivar. De hecho, los análisis que hay de la Unión Europea y de el Fondo Monetario Internacional es que ahora mismo España en el 2014 va a tener una crecida, pues va a crecer sobre el 0,5%, va a tener una crecida muy tímida, pero esperemos que poco a poco se vaya recuperando, y hasta el 2015 no va a crecer a un 1%. Y todos sabemos que para que se empiece a generar empleo hay que crecer por encima del 2%. Estamos hablando que todavía estamos lejos de esa creación de puestos de trabajo. O sea, ¿usted cree que vamos a tener que tocar fondo para poder empezar a mejorar la situación? Claro, porque de momento no sabemos dónde está el fondo, si ya hemos tocado fondo, si estamos recuperando. Hasta que en enero no veamos esos datos, pues difícilmente lo barajaremos, pero yo creo que todavía no se ha tocado fondo. Comentaba al principio que la situación de los autónomos ha cambiado en estos últimos años, en estos últimos 20 años. Siempre se ha dicho que, bueno, siempre se han lamentado los autónomos de que no pueden irse de vacaciones, no pueden enfermar. ¿Ha mejorado esta situación o a estas pegas se han añadido otras más? Bueno, se ha mejorado en algunas, en otras seguimos igual. El autónomo se puede ir de vacaciones cuando quiera, a costa de su bolsillo, por supuesto, cerrando su negocio y a costa de su bolsillo. Dependiendo de cómo tenga su cajoncito, pues así se podrá tomar esas vacaciones y ese respiro. Referente a la seguridad social y a las bajas que no podía enfermar, es verdad, antes el autónomo no tenía derecho ni a ponerse enfermo. Es decir, un autónomo se ponía enfermo, empezaba a cobrar a partir del 16º día y cobraba un 60%. Y las contingencias profesionales, el accidente de trabajo no lo tenía recogido. Hoy día se cobra a partir del 4.º día en caso de enfermedad y puede acceder a la prestación por las contingencias profesionales del accidente de trabajo desde el primer día. Eso han sido reivindicaciones que OPA las ha sacado adelante con los gobiernos. También la mujer autónoma, que no tenía derecho por baja maternal, conseguimos también las 16 semanas por baja maternal cobrando el 100% de la base reguladora.
se ha avanzado mucho, pero todavía estamos distantes del régimen general. Nosotros no nos apartamos. Si hay que pagar algo más, yo entiendo que hay que pagar algo más, pero percibir a cambio de lo que pagues, no como antes que pagabas por pagar. Mi recomendación, llevo muchos años diciéndolo, es decir, un autónomo que tenga un trabajador con un salario en torno a los 1.000 euros, está pagando 400 euros de seguridad social por su trabajador y, sin embargo, por él está pagando 250. Es decir, ¿qué pasa? ¿Que te consideran menos que tu trabajador? Claro, tienes menos derechos y menos prestaciones. Yo, en ese sentido, aconsejo que al menos su base de cotización se la pongan como la que está pagando por su trabajador, porque la jubilación llega antes de lo que nos esperamos. Puedes tener también una desgracia y tener un accidente y tener una discapacidad. Es decir, eso hay que tenerlo en cuenta porque nunca pensamos que llega, pero llegan y entonces es cuando ya no tiene solución. Pero entonces, ¿eso supondría el llamado pagar el autónomo que eso se elevara, esa cifra? No, si ahora mismo el autónomo tiene una horquilla desde una base mínima, que son 800 y pico de euros, no digan 900, hasta 3.000 y pico, es decir, y la base de cotización, lo que cotizaría este autónomo, el mínimo son 250 euros, hasta un máximo que viene estando en torno a los 1.500 o 1.200, es decir, hay una horquilla bastante amplia de cotización, dependiendo ya pues lo que quiera cotizar cada uno. Mi recomendación, que antes de los 50 años los autónomos se suban esa base de cotización para poder tener una pensión en condiciones. Sí, la gente suele esperar a los últimos 10 años de cotización, ¿no? En el caso del autónomo es que es tontería también pagar antes. Hombre, puedes pagar pensando siempre en forma negativa, que puedas tener un accidente, que puedas tener una discapacidad, vale, pero hombre, mi consejo es siempre que se pueda y que las circunstancias económicas de tu negocio te lo permitan, que tengas una base de cotización alta. Y si no, pues hacer un esfuerzo y antes de cumplir los 50 años subirte esa base de cotización. ¿En qué sectores económicos hay más autónomos? Ahora mismo, pues de siempre, comercio es el porcentaje mayor de autónomos, comercio, hostelería, transporte y servicios. Son las cuatro actividades que tienen el 77% de los autónomos en nuestro país. ¿Y cómo diría usted que es el carácter del emprendedor? ¿Qué hace falta para ser emprendedor? Bueno, el carácter del emprendedor, el emprendedor se nace, no se hace. Los emprendedores que se hacen por obligación, en este caso yo les pido pues que tengan cautela, sobre todo que se pasen por nuestras instalaciones, por nuestras oficinas, donde les ayudamos, les hacemos un plan de viabilidad, un plan de empresa, un estudio de mercado, porque no es tan fácil emprender. Y de hecho, el que emprende por necesidad y se autoemplea, se hace autónomo por necesidad, el 50% del fracaso lo tiene garantizado. Es decir, es muy bonito trabajar para uno mismo, ser tu propio jefe, ordenarte tu trabajo, tu horario, pero tiene sus pros y sus contras. Y en este sentido nosotros les ayudamos a dar ese paso que desde luego yo animo a todos los emprendedores y emprendedoras a que den ese paso, pero que lo hagan de forma segura, con paso firme, porque nosotros, el estudio que tenemos hecho, el 50% de los emprendedores no pasan del primer año, solamente el 15% llega al tercer año, es decir, algo falla y es el hacerse emprendedor por necesidad, es un fracaso casi garantizado. Entonces hay que asegurarse y, por supuesto, hay que aconsejarse de organizaciones como la nuestra, donde le podemos dar todas esas facilidades. ¿Y para recibir esos consejos es necesario estar afiliado a OPA? Nosotros atendemos a todos los autónomos y a todos los emprendedores. Luego ya la decisión de afiliarse es de ellos, es voluntario. Nosotros, porque un autónomo vaya a nuestras dependencias a pedir información o a pedir ayuda, nosotros no se la negamos a nadie. Luego ya pues cada uno que obre en justicia y que esté afiliado donde mejor proceda y donde crea que mejor le defienden sus intereses, pero nosotros atendemos a todo el mundo. ¿Y quiénes son más valientes, los hombres o las mujeres a la hora de emprender? En este caso las mujeres. De hecho, ahí tenemos las estadísticas y te puedo decir
que en los últimos meses, las últimas altas que se han dado en el RETA, en el régimen especial del trabajador autónomo en la Seguridad Social, el 75% son mujeres. Es decir, han triplicado las altas de los hombres. La mujer está irrumpiendo en el mercado laboral de forma de autoempleo y de forma de empresaria de una manera pues muy seria y además muy consciente de lo que están haciendo. Últimamente se utiliza mucho la palabra, parece que se ha puesto un poco de moda, la palabra emprendedurismo. Se habla mucho del autónomo, del emprendedor, como si fueran cosas diferentes. ¿Qué diferencia hay entre el autónomo y el emprendedor? La única verdadera es autónomo. De hecho, es el régimen de la Seguridad Social, el régimen de autónomos. Régimen de emprendedor no hay. O sea, emprendedor es un poco una palabra que se ha puesto ahora de moda, es una palabra que se ha puesto de moda, mucho emprendimiento, emprendedurismo, el emprendedor, pero el emprendedor para empezar su actividad, lo primero que tiene que hacer es darse de alta como autónomo, que sí que es el régimen especial que hay. Es decir, autónomo es la palabra de toda la vida y la palabra legal. Emprendedor. Emprendedor es todo el mundo, además la palabra emprendedor viene de emprender una empresa, de empresario. Es decir, la palabra emprendedor es aquella persona que emprende una empresa y que emprende su propio negocio. Pero lo que legalmente es el autónomo, que es el régimen que hay. ¿Y se abusa mucho de estas palabras, sobre todo de la palabra emprendedurismo? Bueno, yo creo que se está haciendo una publicidad excesiva en este sentido. Yo creo que ayudar a los hombres y mujeres que empiecen a ejercer su actividad y que vayan a crear su propia empresa está muy bien, pero no debemos de olvidar a las que ya están constituidas. No debemos de olvidar a los que llevan muchos años generando riqueza y manteniendo puestos de trabajo estables y de calidad, porque el 80% de los puestos estables y de calidad lo mantenemos los autónomos. Es decir, a esas empresas, a esos autónomos, también hay que ayudarles. Y como decía antes, no solamente para que puedan invertir o puedan ampliarse, sino para mantener lo que hoy día tienen, que no es poco, y que muchos están viendo abocados a quedarse solos e incluso a cerrar. Está muy bien ayudar a los que emprenden, pero no hay que olvidarse que quienes están pagando hoy día esos impuestos, quienes están manteniendo los puestos de trabajo, quienes están pagando sus nóminas y la seguridad social religiosamente, también son a los que hay que apoyarles y ayudarles. ¿Y qué ocurre cuando hay que echar la persiana y cerrar el negocio? Pues el autónomo, lo que ocurre es que lo que debe de procurar es no dejar ninguna deuda atrás, porque el autónomo responde con sus bienes presentes y futuros, que esa es otra de las cosas, otro caballo de batalla que nosotros tenemos para que el autónomo tenga una responsabilidad limitada, igual que la tiene una empresa. Es decir, y en eso también se ha avanzado, porque con el Estatuto del Trabajador Autónomo, en el cual OPA fue pionera y en el año 95 ya presentó el primer borrador, se ha incluido que el autónomo, pues su casa habitual, que no pueda ser embargable, al igual que el vehículo para desarrollar su trabajo. Es decir, ¿es poco? Vale, es poco, pero ya es algo. Antes iba para adelante todo. El autónomo que tenía una deuda, mientras que no la saldase, esa deuda seguía viva y se seguía incrementando, porque como bien dice la ley, responderá con sus bienes presentes y futuros, mientras que esa deuda esté viva. ¿Que hay que limitarlo? Por supuesto, y estamos en ello, para que no tenga que responder el autónomo como persona física con todos sus bienes, es decir, que haya un patrimonio, que haya un capital social, el que responda igual que lo hace cualquier empresa. Hablemos del pago a proveedores. Se anunció, el gobierno regional anunció que el 29 de noviembre empezaría a pagar y al parecer ya hay algunas instituciones, como por ejemplo las residencias, que ya han empezado a cobrar. ¿Esto va a ayudar a reactivar la economía? No va a ayudar a reactivar la economía, porque para reactivar la economía se debe de reactivar el consumo. Se debe de coger y obligar a los bancos que ese dinero del ICO verdaderamente llegue a las pequeñas empresas y se pueda reactivar la economía. Es decir, ese dinero no es un dinero ni es ningún favor que le hacen a estas empresas.
es pagar unas deudas que tienen contraídas con estos proveedores, con estos autónomos, con estas empresas desde hace tiempo. A mí me preocupa que todos los años haya que sacar un plan de pago a proveedores, cuando la ley lo marca bien claro, la ley de morosidad. La Administración tiene que pagar en un plazo de 30 días. Lo que tienen que hacer, ojalá y este ya sea el último plan de pago a proveedores y vayan pagando mensualmente y religiosamente como estos profesionales realizan sus trabajos. Es decir, que no es ningún favor lo que se hace, es que se está vendiendo como si fuese un favor que se le está haciendo a las empresas. Perdone usted, me está pagando lo que me debe. Y encima, en algunos casos, se está hablando incluso de quitas. Es decir, cuando sabemos que eso es totalmente ilegal. ¿En qué consiste esto de las quitas? Pues la quita es el que admite un porcentaje, un descuento, una rebaja en esa cantidad. A lo mejor esas facturas pasan a primer plano para pagarlas antes. La cantidad que se les adeuda. Efectivamente. Entonces, yo creo que eso es totalmente ilícito, ilegal. En algunos casos, en algunas administraciones locales, lo han propuesto y lo han dicho a los autónomos, pero vamos, yo creo que eso no debe de ser, y de hecho en el primer plan de pago a proveedores que nos presentó el presidente Rajoy y el ministro Montoro en Moncloa, precisamente una de las preguntas que yo les hice a ambos fue que si se iba a realizar lo de las quitas en ese plan de pago a proveedores, y me dijeron que bajo ningún concepto, que era una cosa ilegal y bajo ningún concepto. Lo que pediría, por favor, es que fuese así y que en ningún momento se utilizase la palabra quita o se intentase de hacer esa quita para decirle que le van a pagar antes. Además, usted ha asegurado en otras ocasiones que si esto se llegara a hacer, están dispuestos a denunciarlo públicamente. OPA, en el momento que sepa en la más mínima intención de quita de alguna administración, lo denunciará públicamente. Entonces, el dicho este que se utilizaba mucho de el Estado paga siempre tarde y mal, ¿sigue siendo una realidad? De momento sí, de momento sí. Ahora, mientras que no se demuestre lo contrario y se sigan haciendo plan de pago a proveedores, es decir, que hagan un plan de pago a proveedores ahora para pagar el 2012 y luego en el 2014 que tengan que hacer otro plan de pago a proveedores para pagar el 2013, perdone, pero se están financiando con un año de retraso, con el pago que tienen que hacer a estas empresas. Están reteniendo ese dinero durante un año, cosa que una empresa no puede soportar. Eso, habrá empresas que a la administración le trabaje poco, pero hay empresas que le trabajan mucho a la administración, un porcentaje elevado de su facturación anual. No hay riñones para soportar ese retraso. Además, también ha afirmado usted que a la crisis económica se ha sumado una crisis psicológica. ¿A qué se refiere con esto? Así es, ahora mismo la crisis psicológica que tenemos en España es peor que la económica. Peor que la económica porque en España hay muchas familias que no padecen crisis, que están cobrando sus salarios, menos que hace unos años, pero los están cobrando. Pero sin embargo, nosotros tenemos un estudio hecho y en estos 2 últimos años las familias españolas han ahorrado más que en toda la última década. Es decir, ¿qué pasa? Que el consumo ha bajado a unas cotas históricas, a unos mínimos, desde luego que no se conocían de hace mucho tiempo. Las familias y las amas de casa van al día, van comprando al día. Yo no digo que se consuma a unos ritmos desorbitados como antes, como hace unos años, que todo el mundo íbamos por encima de nuestras posibilidades, pero sí consumir a un ritmo normal, que eso sí que ayudará a reactivar la economía, a que los comercios tengan ese flujo de clientela y que puedan tener cierta capacidad de ingresos para mantener sus negocios. Y lo que sí también es un llamamiento que hago a la sociedad en general, que por favor, que intentemos consumir productos nacionales. En algunos casos a lo mejor nos cuesta unos céntimos más caros, pero estamos ayudando a sacar a nuestro país de la crisis, cosa que si consumimos productos franceses o productos lácteos franceses porque nos cuesta unos céntimos menos, estamos ayudando a Francia y no a España. En este sentido sí que tenemos que hacer algo la sociedad, dejar de quejarnos y hacer algo
positivo, empezar a creernos que somos nosotros quien tenemos que sacar adelante nuestro país, que tenemos que apoyar, que tenemos que apostar verdaderamente por reactivar esa economía. Y todo pasa porque pongamos todos lo mejor de cada uno y nuestro granito de arena. Se nos está acabando el tiempo. Me gustaría quedarme con esa reflexión, pero también, bueno, comentábamos antes que hay algunas instituciones, algunas autoridades que dicen que ya se empiezan a ver lo que llamaban brotes verdes, ¿no? Al ver la luz al final del túnel. Pero usted me dice que no. ¿Qué necesitamos para ver esa luz del túnel, además de este consejo que nos acaba de dar de consumir productos nacionales? Pues necesitamos que llegue financiación a las pequeñas empresas. Ese es el caballo de batalla. Las empresas están asfixiadas, no tienen caja, no tienen tesorería y las empresas necesitan tener su póliza de crédito para ir tirando de ellas en los momentos difíciles y necesitan esa financiación, como decía antes, para mantener el negocio y poder pasar este calvario y esta crisis que esperemos que ya nos quede poco, pero que no sabemos cuándo vamos a salir de ella. Bueno, pues con esa reflexión nos tenemos que quedar. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y enhorabuena por su reelección. Gracias a ustedes y a su disposición como siempre. Bueno, pues con esa reflexión nos quedamos y de ustedes también nos tenemos que despedir, pero solamente hasta el martes que viene, porque volveremos de nuevo a las 9 con una nueva entrevista, aquí, en Mano a Mano.